Bien, entonces vamos a comentar la parte de perfiles móviles en Active Directory. Es importante que sepan que tanto en el 2003, 2008 y 2012 prácticamente los conceptos son iguales. La mayoría, algunos conceptos nuevos se introdujeron, 2 o 3 cositas se eliminaron, pero a nivel funcional de lo que uno debe saber para configurar Active Directory se mantiene. O sea, quien sabe hacerlo en el 2003 lo sabe hacer en el 2008 y en el 2012. Simplemente buscar dónde está la opción en el 2008 o 2012, pero de manera general está todo igual. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas Active Directory, comentábamos el día de ayer, es la implementación de un protocolo, el protocolo DAP, el EDAP, y no van a venir o no se puede venir a cambiar el protocolo. De lo que cambias es la interfaz o las facilidades para hacerlo, o añadir algunos detalles extras, pero internamente el protocolo no se va a variar. Es como que alguien saque un navegador que use otro protocolo, no se puede. O sea, todo navegador, por muy nuevo que sea, va a usar el protocolo HTTP 1.0 o 1.1, de ahí no se va a ir. Podrá añadirle nuevos complementos y lo demás, pero el protocolo va a ser el mismo siempre. Entonces, eso pasa lo mismo en Windows Server. Vamos a entrar por acá. Bien, entonces cuando tienen Windows Server deberían ya tener instalados el DNS y el DHCP, ¿verdad? Ahí decíamos que no hay mucho que comentar porque la verdad es que son bastante simples. Luego de que instalan el Active Directory, nos vamos a la parte de administrar usuarios e equipos en Active Directory. Pues bien, yo de momento ya tengo algunas cosas por acá. Voy a hacer otra distinta para que lo veamos. Me refiero a esto que dice aquí estudiante, ustedes no lo tienen. Sean 2008, 12 o 3, la mayoría de estas cosas están. Dos de ellas importante comentar. Este de aquí, computer, van a ir quedando ahí todas las computadoras que se vayan añadiendo al dominio. Si ustedes se fijan, ahorita yo tengo XP1 y XP2. Son dos máquinas XP, dos máquinas virtuales que tengo ahí, que previamente ya me logué en el dominio, entonces me aparecen acá. Ellas me aparecen ahí porque yo desde el controlador de dominio puedo administrarlas. Entonces, por eso notan que están esas dos ahí. Aquí tengo una unidad organizativa, en el caso que tengo estos dos de acá, son grupos y estos dos de acá son usuarios. ¿Qué es una unidad organizativa? Si lo queremos ver, la unidad organizativa viene siendo la forma en que nosotros podemos organizar a los usuarios dentro del curso, dentro del árbol. Un ejemplo podría ser el curso. Yo podría decir, bueno, quiero tener aquí a los usuarios del grupo de administración. Y dentro del grupo de administración quiero tener a unos usuarios del grupo Windows y otros de otro grupo, no sé. De momento un grupo vamos a crear. ¿Y qué estaría yo diciendo, o qué es lo que me estaría interesando a mí decir? Que este grupo Windows está dentro de la unidad organizativa que se llama administración. Simplemente las unidades organizativas son maneras de agrupar funciones, objetos, reglas, permisos, todo eso. Entonces lo que estoy diciendo ahí es que el grupo Windows está dentro de la unidad organizativa administración. Igual yo podría agregar equipos, impresoras, lo que a mí se me ocurra, los diferentes tipos de objetos. Entonces vamos a representar gráficamente esto. Otra cosa importante antes de hacerlo es saber que, por ejemplo, cuando yo agrego a un usuario,
al usuario USR1, user1, yo agrego el usuario no al grupo. Los usuarios se agregan a unidades organizativas, no a grupos. Y lo que ocurre es que después se dice que el usuario pertenece o es miembro de el grupo. Pero dentro de la unidad organizativa va todo. Usuarios, grupos, computadoras, impresoras, todo. Simplemente después se hacen asociaciones. De decir que el usuario tal pertenece al grupo tal, por ejemplo. Por ello, al estar trabajando acá, vamos a crear, esto de aquí arriba es el árbol que yo ya tengo creado, el bosque que le llaman. Por ahí en un momento determinado, cuando lo van instalando, les pide crear un bosque. Entonces en este caso el mío se llama miempresa.com. Ese nombre del bosque es importante porque es el nombre del dominio al que nos vamos a conectar. Entonces de ahí que es importante el nombre del bosque o nombre del dominio también. Lo que pasa es que se le llama bosque porque un dominio puede tener subdominios también. Pero bueno, en este caso tenemos un dominio y un bosque. O el bosque incluye solamente un dominio. Le vamos a agregar una nueva unidad organizativa que llamaremos administración. Dentro de la unidad organizativa voy a agregar un grupo, como lo hemos comentado en el ejemplo, al que voy a llamar Windows. Y dos datos interesantes: el ámbito del grupo y el tipo del grupo. Esto sale igual en todas las versiones de Active Directory. El ámbito es donde se aplican las reglas, sea que se van a aplicar solo en el dominio actual o se van a aplicar en todo el bosque. Recuerden que les decía yo que un bosque puede estar compuesto por varios dominios. ¿Por qué bosque? Porque un dominio es visto como un árbol. Entonces un bosque es una colección de árboles. Entonces por eso se le llama bosque. En este caso solamente hay un árbol en el bosque. Y el tipo de grupo es de seguridad o de distribución. Generalmente vamos a usar grupos de seguridad. Los grupos de seguridad son los que permiten aplicar reglas a los miembros de los grupos. Los grupos de distribución generalmente son usados para listas de correo electrónico. Por ello el nombre de distribución. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera en algún momento crearlo a todos ustedes como usuarios, y yo dijera, necesito enviarle un correo a todo esto, podría crear un grupo de distribución y meter en el grupo todos aquellos a los que me interesa mandarle un correo. Y cuando mando al correo, se lo mando al grupo. Y eso le llega a todos los miembros del grupo. ¿Ya? Mientras que el de seguridad es el que me permite que, si por ejemplo yo añado gente a ese grupo, yo puedo decir después, los que están en este grupo no tienen permiso de usar este disco, o no pueden pegar la memoria, o no pueden usar el navegador, o no se pueden conectar a las redes inalámbricas. O sea, todos esos permisos yo los tengo que dar, o se los puedo dar a los grupos, pero solo si el grupo es de seguridad. Si es un grupo de distribución, no se puede. Entonces, por eso les decía que generalmente vamos a usar grupos de seguridad. Ahora voy a agregar un usuario que voy a llamar user1. El nombre de inicio de sesión va a ser user1. En el caso de Windows 2003 tenés que darle el nombre del usuario y el nombre de inicio de sesión. Creo que en el 2012 ocupa el nombre de usuario como nombre de inicio de sesión. Deberían contratarlo nada más. Pero es el nombre, el importante este de acá. El nombre de inicio de sesión es con el que yo me voy a loguear finalmente en cualquier máquina. Entonces lo creo. Aquí hace en dos etapas el pedirme los datos del usuario y después la contraseña. En el 2012 pide en un solo formulario todos los datos. Entonces vamos a poner como clave user-123. Hay algunas restrictivas para las claves.
Ahora bien, aquí hay varias opciones interesantes como administradores del dominio. La primera aparece marcada por defecto por cuestiones de seguridad. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo que si queremos forzar a que el usuario cambie la contraseña la primera vez que se loguee. ¿Por qué sería interesante eso? Porque tal vez queremos que cada usuario tenga su contraseña. Si no, yo tendría que venir y crear una contraseña diferente para cada usuario. Y lo que se puede hacer mejor es, yo vengo, les pongo la misma clave a todos los usuarios, le doy esa opción, entonces cada vez que cada uno se vaya logueando, va a ir cambiando su clave y va a ir poniendo la que él quiera. Pero por defecto yo les pongo la misma a todos. Pero cada vez que inicie sesión va a No, la primera vez. La primera vez que él inicie sesión le va a pasar eso. Ya después pues no va a ser necesario que le esté cambiándola. Repito, eso es importante para no tener que estar poniendo una clave diferente a cada usuario. Ahorita la voy a dejar iguales para que estamos haciendo puras pruebas. Sabes que la misma clave es la de todos los usuarios. Yo puedo decir también si el usuario no puede cambiar la contraseña. Esto es, yo le pongo una clave a él, se la doy y después yo puedo decidir si él la puede cambiar o no la puede cambiar. Si la contraseña caduca o si la cuenta está deshabilitada. Si la contraseña caduca, ¿qué pasa? Después del periodo que yo le diga, lo fuerzo a que cambie la contraseña. Por cuestiones de seguridad es apropiado que cada cierto tiempo, 30, 60, 90 días, lo que decidamos, forcemos a los usuarios a cambiar las claves. Es importante. Ese es el tercero. Y la cuenta está deshabilitada. Eso es que la cuenta está creada, todo lo demás, pero el usuario no puede iniciar sesión hasta que yo la habilite. Creamos la cuenta. Si ahora nos metemos en propiedades del usuario, vamos a tener muchas más opciones. Ustedes pueden ver ahí un montón de opciones. Puedo completar los datos del usuario, la dirección, los datos de la cuenta, y aquí por ejemplo aparecen todavía más opciones. Algunas de ellas ya las podemos ir aprendiendo. Por ejemplo, nos dice si los quiere usar cifrado DES para la cuenta. Eso es que toda la información de la cuenta esté cifrada y la cifra con DES. Ya vemos de lo que hablamos cuando hablamos. DES es para que cifre toda la información del usuario. No, este día no. Pero esto es del 2003, acuérdate. Bien, entonces cuando decíamos que la cuenta caduca o no, si aquí le ponemos fin, nosotros le decimos cuándo queremos que esta cuenta caduque. Entonces ese día, a esa hora, se muere la cuenta. O también le podemos definir horas de inicio de sesión. ¿Qué días este usuario va a poder iniciar sesión y a qué hora? ¿De qué hora a qué hora? Es decir, si yo le pongo que este usuario puede iniciar sesión únicamente de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, una vez que pase las 6 de la tarde no puede entrar al sistema, se va. Ya, son restricciones, por ejemplo, si en empresa nadie puede trabajar después de las 5, después de las 6, nadie debe estar ocupando los equipos, pues yo pongo estas restricciones e inmediatamente el usuario se cierra por la sesión. Cuando una cuenta caduca ya, toda esa información siempre queda ahí. Queda, sí. Nada, solo que borré la cuenta vos directamente, se borra todo. Si no, ahí está la información. Otra cosa que se puede usar es, por ejemplo, si yo quiero que este usuario pueda iniciar sesión en todos los equipos o en algunos de los equipos, yo puedo también especificar directamente en qué equipos me interesa a mí que el usuario inicie sesión. Tengan en cuenta que cuando estamos hablando de todo esto, no estamos hablando de un escenario en el que cada quien anda su computadora. Estamos hablando de empresas, instituciones en las cuales ahí están las máquinas son del local y, qué sé yo, compran nuevas computadoras y te interesa agregarlas y no andas creándole la cuenta a cada uno en cada máquina. O sea, cada usuario tiene su cuenta, cada cuenta con sus permisos, con acceso a ciertas cosas, y todo eso es más simple controlarlo desde acá que tener que ir a cada máquina a andar controlando esto. ¿Y ese paso ahí en qué se basa?
Esto. Cuando ustedes solo destinan una estación en específico. Ok, como ahorita no las tengo directamente acá, creo que tengo la XP1. Entonces vos aquí yo le estoy diciendo que solo puede iniciar sesión en la máquina XP1 por el nombre de la máquina, que ya previamente aparece, ya luego se los muestro, en la lista de computadoras. Cuando vimos los equipos que ya estaban añadidos, la XP1 es una máquina válida. ¿Ya? Entonces ahí va a iniciar sesión. Luego hay otra serie de parámetros que pues de momento no vamos a entrar en todos ellos. Simplemente en el de miembro de. Miembro de es lo que permite agregar un usuario a un grupo. El concepto es igual que en Linux. Entonces le voy a agregar. El grupo se llama Windows. Entonces lo que hacemos es escribirlo. Le damos comprobar. Si aparece con una línea abajo, significa que encontró el grupo llamado Windows. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Entonces ya el usuario es miembro del grupo Windows. Lo siguiente es indicar, porque lo que estamos buscando son perfiles móviles, es dónde queda la información de este usuario. Eso lo hacemos de la siguiente manera. En algún disco, esto perfectamente podría hacerse en otro servidor. Es decir, tener este servidor con el Active Directory, el DNS y el DHCP y tener otro Windows Server solo con lo que voy a hacer ahorita, que serían los archivos. Porque tal vez ese servidor tiene más espacio en disco, posiblemente sea la principal característica. Entonces ahí yo crearía una carpeta para los perfiles de ese grupo. Es decir, yo lo puedo crear la carpeta para quien yo quiera. En este caso decido que cada grupo va a tener su carpeta, de tal forma que todos los usuarios del grupo crean su carpeta de usuario dentro de la carpeta del grupo. Perfiles Windows. Entonces, esta carpeta Perfiles Windows, ¿qué va a crearse aquí adentro? La carpeta de cada uno de los usuarios de el grupo Windows, de este grupo que tengo acá. Por ejemplo, la carpeta de User 1 quiero que se cree dentro de esta carpeta. Eso es lo que vamos a buscar. Pues bien, el paso es compartir la carpeta. Nos vamos a los permisos. Le damos agregar y buscamos a los usuarios Windows, perdón, al grupo Windows, y decimos que el grupo Windows tiene todos los permisos. Es decir, estoy diciendo que el grupo Windows tiene los permisos sobre esa carpeta. ¿Me explico? De esa manera voy a lograr que se creen ahí las carpetas, porque no las voy a crear. Yo también podría, de una manera todavía más restrictiva, ir creando la carpeta de cada usuario y darle manualmente los permisos. Tal vez sería una práctica todavía más apropiada. Pero esta que vamos a hacer pues no está mal tampoco. Porque como la carpeta del usuario 1 solo puede ser modificada por ese usuario, aunque se tengan permisos sobre la carpeta Windows, no se van a tener permisos sobre la carpeta del usuario. Entonces, no hay problema, pues se puede hacer así también. Bueno, y aquí a todos también les voy a dar permiso sobre la carpeta. ¿Quiénes son todos? Todos, en este caso, son los usuarios de la máquina actual del servidor. ¿Quién es el usuario? Es el administrador. Entonces es un poco redundante decirle que todos, porque por ser administrador ya los tiene, porque no voy a crear más usuarios que el administrador en la máquina servidora. Entonces ya esa carpeta está siendo compartida y tiene todos los permisos para el grupo Windows. Cuando ustedes comparten la carpeta, van a notar que se les tiene que haber instalado este servicio de acá, el servidor de archivos. Ustedes no lo han instalado previamente, pero cuando comienzan a hacer este proceso, él se instala, porque es lo que se encarga de administrar las carpetas compartidas. Entonces, para que lo sepan, pues que por eso se les instaló cuando hagan esa parte. Bien,
¿Qué me falta únicamente decir? Me falta solamente decirle al usuario cuál es su carpeta. Tengo que decirle ahora que toda la información que él tenga tiene que venir a quedar a esta carpeta compartida. Entonces, para eso nos vamos donde el usuario, propiedades, perfil, y acá en esta parte yo tengo que poner dónde está la carpeta del usuario. Entonces lo ponemos de la siguiente manera: pleca, dirección IP o nombre de la máquina donde está la carpeta compartida. En este caso la tengo en la propia máquina, pero si estuviera en otra máquina simplemente tengo que poner ahí la IP de la otra máquina. Eso es todo lo que tengo que hacer. De hecho, si alguien lo quisiera probar, sería interesante pues que tenga en un servidor, en un Windows Server, los datos, y en otro tenga el Active Directory. Pero ponemos la IP, esta máquina no va a cambiar de IP. Tendría que garantizar que tenga IP fija. Claro. Server Windows 2K3, creo que así le puse a la máquina. Si no, lo vamos a comprobar. Server W2K3. Entonces, pleca, a partir de acá vendría el nombre de la carpeta compartida, que se llama perfiles window, y luego de esto el nombre del usuario. En este caso el usuario se llama user1. Hay un comodín, si no me equivoco, creo que es así. Sí. Si ustedes ponen, si no se acuerdan del nombre del usuario, se puede poner %, username, y cerramos con %. Y cuando le dan a aplicar, él sustituye ese username . Sí, por favor. Entonces username se sustituye por el nombre del usuario. Vamos a comprobar que todo esté bien. Se pueden tomar la ruta hasta la carpeta. Al poner username, él va a tomar el nombre del usuario al que le estés agregando. Es que esto lo tenés que hacer por cada usuario. Eso sí. Vamos a comprobar. Bueno, si efectivamente está bien la ruta, le damos a aceptar. Bien, ahí ya tenemos el usuario listo. Ahora nos vamos a un XP, a la máquina que quiero. He creado este XP3. Y me voy a loguear ahorita con un usuario que tengo creado en la propia máquina. Este es un usuario, es el usuario que tiene permiso de administración sobre la máquina. Entonces, este procedimiento habría que hacerlo en cada máquina, el que voy a hacer en el XP3, porque va a ser el procedimiento de agregar la máquina al dominio. Cada máquina no viene en el dominio por defecto. Entonces, ¿cómo se agrega una máquina al dominio? Vamos a propiedades. Nombre, le damos cambiar, le voy a poner XP3 y aquí le decimos el dominio. El dominio se llama miempresa.com. Ese es el nombre del dominio. No, simplemente que lo que pasa es que como yo las voy numerando, por eso la base le puse XP y todas las que clono le voy poniendo XP1, XP2. Pero no es necesario. Si ya le pusiste el nombre que querés que tenga la máquina, pues ya está. Entonces, cuando lo agreguen al dominio, les va a pedir el usuario y la clave del administrador del dominio. Yo normalmente pongo el mismo usuario. Un
Yo normalmente pongo la misma clave para el administrador de la máquina que para el administrador de dominio por cuestión de facilidad nada más. Es decir, estamos en clase, nos va a estar poniendo 20 claves distintas, o la misma en todos lados. Pero perfectamente puede ser diferente la clave del administrador de la máquina que la del administrador del dominio. La que está pidiendo aquí es la del administrador del dominio. Cuando ustedes instalaron Active Directory les tuvo que haber pedido esa clave, que no se les olvide, porque esa es la que pide acá. Entonces nos logueamos, damos un momento. Obviamente aquí en esta parte ya tengo configurado el DHCP y el DNS. Es decir, a esta máquina XP me le asignó IP el DHCP, si no, no va a haber comunicación con el servidor de dominio. Si todo va bien, les tiene que dar el mensaje de bienvenida y les va a pedir que reinicien. Vamos a reiniciarla. ¿Cómo? Que dice directorio activo, Active Directory, controlador de dominio, algo así. Bien, entonces, ahora cuando nos vamos a conectar a la máquina, cambiamos algo y es, nos vamos a las opciones porque ahora ya nos va a salir el nombre del dominio. Aquí ya me voy a conectar no con el usuario que tengo en la máquina, que es Denis, sino que con el usuario que creé para conectarme, que era user 1. Vamos a ver si todo va bien. Y efectivamente está cargando. Y como pueden ver, es un usuario que yo no tengo en esta máquina, lo creé en el dominio. Y vamos a ver lo de los datos, dónde van a ir quedando. No, la verdad que siempre sale porque te carga. Como te carga del servidor la información, carga tus perfiles y todo. Más bien, por ser la máquina un poco lenta, por ser virtualizada, es que... Entonces, van a notar que carga el modo clásico. Es la manera de trabajar normalmente por ahorrar recursos y todo lo demás. Si ahora yo me voy al Windows 2003 Server, voy a notar un par de cosas. Por ejemplo, que ya aparece el XP3 en mi lista de computadoras. Significa que tengo una máquina más agregada. Tengo una máquina más agregada aquí al dominio. Otra cosa es lo de la carpeta compartida. Ya se creó aquí la carpeta del usuario user 1. No puedo tener acceso, bueno, es normal. Eso ocurre por cuestiones de permisos y por cuestiones de privacidad. Aunque sean el administrador, no deben de tener acceso a estar viendo todo lo de la gente. Es una cuestión ya más de ética, pues. Por eso las claves deben de estar siempre encriptadas. Es decir, yo nunca como administrador debo saberme la clave de alguien, porque si no cualquier clave me va a caer a mí. Entonces el sistema por eso no me deja entrar, simplemente para que, bueno, veamos que ahí está, aunque soy administrador de la máquina, ahí está esa información. El usuario perfectamente puede trabajar acá, hacer lo que vaya a hacer, crear los archivos, y si después quiere loguearse en otra máquina,
pues el archivo ahí va a aparecer también. Por ejemplo, si nosotros venimos y creamos un archivo acá, voy a apagar la máquina y vamos a encender otra. Vamos a encender el XP1, por ejemplo, que tengo por acá. Ya les comento. En el caso de Ubuntu, para poder hacer ese tipo de combinaciones, de hecho la hay, se utiliza el protocolo SMB o Samba, en su nombre viejo, porque el protocolo Samba, el servicio Samba, habla el protocolo NetBIOS, que es el que utilizan las máquinas Windows para platicar. Entonces sí se pueden, hay combinaciones de todo tipo. Por ejemplo, tenés una máquina con el controlador de dominio en Linux, con OpenLDAP, y las máquinas son Windows, y las máquinas funcionan de la misma manera, o viceversa también. Pues sí es posible. Varían, hay algunas cosas, no todo es igual, claro, no, los datos sí, pero de otra forma. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el archivo que creé en la máquina 3, ahora estoy en la máquina 1 y el archivo ahí está, porque los archivos no están en ningún momento en la máquina, están en el servidor. Entonces, en cualquier momento yo entro a una o a otra máquina y yo tengo que tener mis archivos sin ningún problema. Bien, entonces creo que por ahí estaría.